Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a compartir con el doctor Miguel de Castilla, profesor, maestro, pedagogo. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar un poco acerca de educación en Nicaragua, de educación en general y de educación en Nicaragua. Pero no quiero arrancar el programa sin hablar de un educador nicaragüense, aunque haya nacido en Colombia hace muchos años, pero nicaragüense, Luis Amaya, fallecido la semana pasada, ¿verdad? Un alfabetizador, para empezar. Sí, fíjate que en el féretro de él por reclamo de todos nosotros, se puso la bandera de la alfabetización. Sí. Y cantamos en 2 o 3 oportunidades durante sus funerales el himno de la cruzada. Un alfabetizador. Así se le recuerda, así se le reconocía. Él fue director, él fue el responsable de la alfabetización, de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Jinotega. En 1980. En 80, sí. Pues, de 80. Él vino a Nicaragua como sacerdote, como cura de La Salle, chiquito, jovencito, y muy pronto por sus cualidades, sus calidades, que ya le conocían los dirigentes de la Cruzada de esa época, lo asignaron con esa responsabilidad allá en Jinotega. Era sacerdote todavía en ese momento. Él era en ese momento sacerdote. Y entonces casi los jinoteganos lo asumían como suyo en Nicaragua, pues. Es más, algunos hasta pensaban que él había nacido en Jinotega, porque como ya le conocieron inmensa cantidad de gente. Dicho sea de paso, hoy en la mañana recibió un mensaje de Telemaco Talavera, que como sabemos está fuera del país tratándose de una enfermedad, nuestro hermano Telemaco, donde él recuerda eso, que Luis era el director de la Cruzada en Jinotega y Telemaco era alfabetizador. Sí. Su jefe era Luis Amaya allá en Jinotega, alfabetizando, pues. Entonces ese hecho lo marcó. Esa experiencia inicial casi fue su bautizo nicaragüense a Luis Amaya y lo marcó frente a todos los educadores nicaragüenses. Pero él había venido a Nicaragua antes, en los 70. Fíjate que no sé. Porque él no vino a propósito de la cruzada, él ya estaba aquí en Nicaragua cuando la cruzada. Tampoco sé. Lo que yo sé es que él se integra en el 80 a la cruzada en el 80, de alfabetización. Pues, sí. ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo sé. De esos otros está bueno para que... Porque me parece haber visto unas fotos de él en los talleres preparativos de la alfabetización que empezaron prácticamente, es decir, la alfabetización empezó el 20 de julio del 79, es decir, cuando se dice, bueno, hay que montar la alfabetización y entonces empieza todo el proceso, ¿no? Y empiezan los primeros talleres. Los que fuimos como alfabetizadores a la cruzada, participamos en el 4º taller, que ya fue el taller masivo, pero hubo 3 talleres anteriores que fueron, digamos, los que fueron preparando a todos los que iban a reproducir para el 4º taller. Sí, pero no tanto así que el 20 de julio ya estábamos... Sí, no, digo el 20 de julio porque era tarea que había que hacer, pues, digamos. Claro, sí. Porque hay una etapa de elaboración de la cartilla, de la selección, eso es. Sí. De las diferentes cartillas, tanto para el alfabetizador como para los alfabetizandos, etcétera. Lo que sí vino, lo que sí estaba listo, y qué bueno que tú lo mencionas, que viene a colación el tema, lo que sí estaba listo antes de la
del triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio era el anteproyecto de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Un anteproyecto que fue elaborado en San José de Costa Rica. Me ocupo a mí parte de esa historia con el doctor Carlos Tunerman, la elaboración del anteproyecto. De tal manera que cuando venimos de Costa Rica en el mismo vuelo, en el mismo avión, el doctor Tunerman y yo ya traemos en nuestra cartapacio copias del anteproyecto que había sido aprobado, dicho sea de paso, ahí en San José por la dirección revolucionaria, pues que sí, estaba en combate, volando balas y liberando al país. Era una de las reivindicaciones históricas que traía el Frente Sandinista. Claro, sí, claro, y que mientras otros volaban balas y estaban liberando al país, otros estábamos cumpliendo ese tipo de tareas. Cuando viene acá, ya el documento ese ya va a ser entregado, ya viene aprobado y va a ser entregado a quien va a asignarse la tarea de la dirección de la cruzada, que es el padre Fernando Cardenal. Sí. En todo ese proceso es que de alguna manera va a aparecer el hermano Luis Amaya, el compañero Luis Amaya, y las asignaciones territoriales, seguramente, quién dirige la cruzada en Chontales, quién en León, quién. Y a Gino Ortega le toca la tarea a Luis Amaya Mesa, sacerdote de la Orden de la Salle, ¿no? Y allá se conocieron tanta gente con él, ¿no? Como te decía, Telema, como me escribía ahorita recordándolo, que él había sido alfabetizador en las montañas ginoteganas y estaba Luis Amaya coordinando. ¿No? Ahora, él no se quedó como alfabetizador. No sé si él luego trabajó en educación de adultos. No, a él lo marca el haberse inaugurado en Nicaragua, el haberse bautizado en Nicaragua, por así decirlo, la alfabetización. No, obviamente, él después en el transcurso saldrá a estudiar a México, a sacar su doctorado en sociología, etcétera. Pues me tocó a mí la tarea de estar en el Ministerio de Educación. Él fue mi asesor para lo de la campaña nacional de alfabetización de Martí a Fidel, de 2007 al 2009, ¿ves? Que fue la campaña de alfabetización que nos apoyó muchísimo los cubanos, el gobierno cubano, con el método Yo Sí Puedo, pues que por primera vez ya se daba a nivel nacional e institucional, porque el método Yo Sí Puedo había venido a Nicaragua vía la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca, con el y con las alcaldías, con 100 alcaldías, si no me equivoco, con 100 alcaldías se logró hacer, bueno, con Managua primero un proyecto piloto, y luego se implementó con 100 alcaldías antes del 2007, o en el mismo 2007, creo que. Antes del 2007. Sí, porque el método vino en el 2005. Cuando platicamos con Orlando Pineda ya en el Ministerio de Educación, él ya venía con esa experiencia previa, avanzando. Y cuando ya viene, pues, ya el gobierno sandinista lo asume en el 2007, ya se cuenta con esa experiencia previa con el método Yo Sí Puedo, pues, en Nicaragua. Sí. Entonces Luis, con mucho cariño, mucho amor, mucha empatía hacia la educación de adultos, él estuvo conmigo durante ese periodo de 2 años, porque fue una tarea que ya no asumió. La Cruzada Nacional de Alfabetización no la asume el Ministerio de Educación como institución, la asume un viceministerio dedicado al tema de la alfabetización específicamente. Mientras el resto del Ministerio de Educación yo estaba de viceministro, estábamos viendo la educación formal. ¿Ves? Normal, común y corriente, transformando programas de estudio, capacitando maestros, etc. Fernando Cardenal y su equipo extraordinario de gente, Francisco Lacayo, el compañero Vallecillo, que va a ser cura de la Salle, que también viene, Ernesto, que ahora es director de la Lotería Nacional.
¿verdad? Viene compañero de Amaya, también cura de la Saya, pues, y vienen a hacer la tarea. Fíjate que ahorita que menciona Ernesto, probablemente por ahí viene el tema del por qué Luis va a ser director allá, porque ya había alguien en el equipo nacional que lo conocía de cerca, a Luis, el compañero Vallecillo. Sí, entonces hay una parte que es el Ministerio de Educación que no es la Cruzada en aquella época. Yo me acuerdo de esa época una experiencia muy linda, una anécdota muy linda que yo la cuento. Y en alguno de mis artículos, alguno de mis textos he contado esta experiencia. En medio de la cruzada vino a Nicaragua Paulo Freire, el gran alfabetizador teórico de la educación brasilero. Sí. De educación popular. Educación popular, sí, con un método psicosocial de educación de adultos y toda una ideología pues, alrededor del tema de la educación de adultos. Y él estaba maravillado con lo que estaba observando, él vio y observaba en el proceso de la alfabetización. Entonces él vino a mi oficina, yo era viceministro, y él me dijo una expresión. Dijo casi un mandato, pues que para mí, viniendo de quien venía, era, haga esto. Sí. Es una orden. Me dice, ahora de lo que se trata, compañero, es de trasladar la riqueza metodológica de la Cruzada Nacional de Alfabetización a la educación formal, a las escuelas. Puta. Sí. Es una cosa muy fuerte, ¿eh? Claro. Sí. Porque tenés que mudar, transformar muchas cosas. Cambiar los esquemas. No, por eso. Sí. Transformarle toda la visión del hacer y qué hacer a los maestros, pues. ¿Verdad? ¿Cómo hacer educación primaria, educación secundaria, educación universitaria con la visión, misión, la impronta metodológica de la Cruzada Nacional de Alfabetización? Que era totalmente participativa, proactiva. De todo. Sí. Entonces, ahí está la clave, y yo lo cuento también, eso sí yo tengo presente que lo cuento, y lo he contado varias veces, del origen de los TEPSES. Ajá. De los talleres de evaluación, de los maestros. Programación y capacitación educativa, que los inauguramos en los años 80 y que los recuperamos ahora también. En este nuevo periodo del Frente Sandinista. ¿Por qué los TEPSES? Porque los TEPSES surgen de los talleres sabatinos sandinistas. Ok. Los talleres sabatinos sandinistas era la reunión sabatina de los alfabetizadores de una comarca determinada, digamos, pues, que venían a una escuela a reunirse con maestros a evaluar la semana de alfabetización, a evaluar la experiencia de los alfabetizadores alfabetizando, pero que también programaban la semana siguiente. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Bajo la conducción de un maestro formal, ¿verdad? Evaluaban y programaban. Y a mí me tocó observar ese fenómeno, ese hecho social en una escuela viajando a Juigalpa un sábado en la tarde. En la escuela San Francisco, en el empalme de Camuapa. Yo voy para Juigalpa, mi carrito y veo de pronto el montón de cipotes con sus pañoletas rojas y negras en la escuela. Yo me imaginé que allí había algo de la alfabetización y me fui exactamente a la ventana de la escuela y estaba un taller sabatino sandinista en todo su esplendor. ¿Verdad? Como 80, 50, 100 cipotes con sus maestros discutiendo. Entonces yo me dije para mí mismo, yo tenía mi experiencia de maestro, pues qué sé yo. Aquí hay un hecho educativo, es lo que me dijo Paulo Freire. ¿Cómo trasladar de la experiencia, ¿verdad?, de la cruzada a la educación formal? Aquí está la clave, maestro. Yo me fui de ahí del empalme con el para gusanito. Juigalpa a escribir.
Sí. a escribir la idea de talleres de evaluación y programación, pues, que originalmente así se llamaban, TEPE, talleres de evaluación y programación, para trasladarlo a la educación formal. Esto lo podemos hacer mensualmente para las escuelas, me decía yo. Y para no meter tampoco a un estrés de toda la... No, claro, semanal, pues. Claro, no, sí, claro, como sí, eran mensual, vino, se le presentó en ese momento al doctor Tunerman, que era el ministro, y lo aprobó, y se le presentó a los delegados regionales y departamentales, hubo sus enmiendas, le agregaron las palabras C de capacitación, porque en última instancia eso era, y Pablo Freire lo dice que toda relación social, esta relación social que tenemos ahorita, es una relación, todas las relaciones pedagógicas, es de mutuo aprendizaje. Sí. Entonces, lo que había allí en los TP era una relación de aprendizaje, por lo tanto, también de capacitación. Entonces, así nacen los famosos TEPSE, que vienen de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Esa es parte de la riqueza de la educación de este país, ¿verdad? Tan pobre y vilipendiado que tenemos, pero que ha arrojado en el campo de la educación tanta riqueza. Sí. Y de ellas, pues, un actor principal es nuestro hermano, nuestro querido compañero Luis Amaya, pues. Luis Amaya, que estaba en educación, trabajando en el asesor de la ministra de Educación. Sí. Dedicado a la educación, bueno, desde que tomó los votos como sacerdote. Se vino a descorchar como cura a Nicaragua alfabetizando. Lo que pasa es que hay que hacer tal vez la acotación, porque dejó de ser sacerdote, se enamoró de Nicaragua y de una nica, se casó e hizo familia y echó raíces aquí en Nicaragua. Por eso decía yo, con unos hijos maravillosos. Luis Amaya, un nicaragüense nacido en Colombia. Bueno, en homenaje te agradezco muchísimo su mención a una semana de su fallecimiento, para hacer memoria de este compañero y tenerlo siempre como su vida como un legado, hermano. Sí. En la educación. Tenía él una frase a propósito, una cita, una expresión a propósito de eso. Dejar huella. Dejar huella y no cicatrices. Él mencionaba mucho eso. Y él me lo decía a mí. Vos sos de los que dejan, ahí me lo decía. Vos sos de los que dejan huella y no cicatrices, es decir, no hace daño. Sí. Y esa es la vida de él también. Sí. Él dejó huellas y no dejó una sola cicatriz. Sí. Así es. Bueno, a la familia de Luis Amaya, pues nuestro abrazo en estos días en que tanto se requieren. Hacemos y que es una cosa muy importante que hiciste estos días. La cantidad de gente, hermano, del sector de educación, que se ha manifestado su dolencia, su pena por la muerte de Luis, que lo conocieron. Es inmensa cantidad. Es que lo que decíamos es sorprendente. Lo que decíamos fuera del programa, una muerte muy temprana, además. Sí, muy temprana. Claro. Bueno, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Miguel de Castilla. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Miguel de Castilla. Este sábado, 11 de enero, se celebra el Día Nacional de la Educación en Nicaragua. Ahora que estábamos en la parte anterior hablando acerca de los entusiasmos, trasladar los entusiasmos y la metodología de la Cruzada Nacional de Alfabetización a todo el sistema educativo, en todos sus niveles, que era una tarea bastante titánica. Sigue siéndolo, ¿verdad? Intentar lograr eso. Y a propósito de esta celebración, me parece que hay muchos retos. Pues, es decir, este país tiene una cantidad de retos en la parte educativa. Pues yo no sé qué tanto los TEPSE han logrado mejorar la calidad
de pedagógica y no sé si de conocimiento de los educadores, porque una de las cosas que tiene el sistema educativo en Nicaragua es que hay mucho educador empírico, que sobre la marcha se va... Se ha bajado bastante. Sí, sí, se ha bajado bastante, pero digo, sobre la marcha se va moldeando, digamos. Sí. ¿Cómo lo mira usted? Que ha estado metido de lleno en el sistema educativo, que no ha dejado de estar trabajando con el sistema educativo. Bueno, pero primero, si tú me lo permites, primero me gustaría recordar la fecha. Ok, 11 de enero. El 11 de enero. Es decir, ¿por qué en Nicaragua se celebra en ningún otro país que yo conozca, al menos en América Latina, ni en Cuba, que yo conozca, no sé, probablemente tenga fosas de ignorancia en ese terreno, existe un Día Nacional de la Educación. En Nicaragua tenemos el privilegio de tener una bandera de la educación, un himno de la educación y un Día Nacional de la Educación. ¿Verdad? La bandera y el himno vienen de la Cruzada Nacional de la Alfabetización. Ve la importancia que en Nicaragua se le da a la Cruzada Nacional de la Alfabetización, de la cual vos sos un militante permanente. Día Mundial de la Educación. Y el 11 de enero, nuestro Día Nacional de la Educación, que no es un resultado de la cruzada, que es el resultado del día que se desprivatizó la educación en Nicaragua. En el 2007. Es lo que celebra esto. El 2007, el 10 de enero, fue el día que la toma de posesión del gobierno. La toma de posesión del gobierno, que se sacan los acuerdos ministeriales en los cuales se dice no hay más cobro en las escuelas, ¿verdad? La escuela deja estar en proceso de privatización, que es lo que ha hecho la autonomía escolar en Nicaragua. Entonces, el primer año que va a celebrarse un 11 de enero va a ser en el 2007. En el 2008. 2008. Sí, sí. En el 2008 ya era una celebración nacional, que es el primer año, el día en que se sacan los acuerdos desprivatizadores. Y entonces hay celebración en el Ministerio de Educación. En esa época se va a elaborar un gran mural en el Ministerio de Educación, allí va a haber un acto y en todos los departamentos del país. Hoy eso está sembrado en el Ministerio de Educación y en todas sus delegaciones departamentales, etcétera, departamentales, municipales. Aunque el sistema educativo comienza a funcionar hasta en febrero, siempre en esta época la Juventud Sandinista, la Federación de Estudiantes de Secundaria, la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua están celebrando esta fecha del próximo sábado. Habrán celebraciones en todo el país seguramente. Hay celebración en el Ministerio de Educación, hay celebración en todos preparativos en toda esta semana de esa fecha, el Día Nacional de la Educación, pensando de que nunca más la educación pueda ser usada como moneda de cambio, como mercancía en este país. Esto me trae, es decir, porque inmediatamente comienza el cerebro a dar vuelta, ¿verdad? Y entonces recordando a toda la gente que se quejaba de los cobros antojadizos que había en los colegios públicos, donde se decía que antes del 2007, ¿no? Donde se decía que la matrícula era gratuita y había una contribución voluntaria que había que dar obligatoriamente, ¿no? Ahí está. Y luego había otras contribuciones también voluntarias que había que dar obligatoriamente durante todo el año, ¿no? Sí, la expresión oficial era contribución voluntaria. Sí. Que se daba obligatoriamente. Pero era un cobro obligatorio. Sí. Sí. ¿No? Y todas las dificultades que implicaba para las familias. Por favor. Y si la familia tenía 3, 4, 5 cipotes, era una cosa tremenda cuando llegaba el fin de mes.
Ahora, la forma que eso transformaba la escuela, hermano, porque habían muchos maestros que en tanto de lo que se le cobraba a los alumnos tenía que ver parte de su sueldo, ¿verdad? Los maestros tenían que cobrarle a los alumnos en la escuela, ¿verdad? Y a veces los maestros ponían a compañeros de los estudiantes a que ellos fueran los cobradores. Sí. Juancito se encargaba de pregoarle a todos los que no han pagado en este mes. Una cosa terrible, pues, Sí, lo que sí. le pasaba a la educación, Sí. lo que le pasaba al rol de los maestros cobrando en las escuelas, pues. En ese momento, en la educación en Nicaragua empieza la meta del 4º grado, si no me equivoco. La batalla por el 4º La grado. batalla por el 4º grado. ¿Verdad? Que ya hoy ya es la batalla por el 6º grado. Sí. Sí. Ha evolucionado hasta la batalla por el 6º Muchísimo. grado. Sí. A 11, 12 años de la educación en Nicaragua, del 2017 por hoy, la educación en Nicaragua ha dado saltos muy, pero muy grandes, comenzando por el sueldo de los maestros, pues. El sueldo de los maestros en el año 2006, 2007, 2006 era de 70, 75 dólares. Hoy el sueldo de los maestros anda por 200, 250 dólares, dependiendo del tipo de roles que hacen en la escuela los maestros, más o menos, pues, que no llegamos a tener, digamos, el promedio del sueldo centroamericano, en el cual se meten sueldos como el de Panamá, Costa Rica, etcétera, pero que hemos avanzado muchísimo, comenzando por ahí, pues, la dignificación del magisterio en estos 12 años, que eso es fundamental para pensar en la calidad de la educación, ¿verdad? Sí. Para pensar en el siguiente paso después de llenar las escuelas con estudiantes, que es uno de los propósitos de la desprivatización. La desprivatización de la educación significó pasar del 86% de la matrícula escolar de primaria en el 2006 a hoy al 95%, pues, que es el promedio latinoamericano en matrícula escolar. Y la tarea hoy permanente de la lucha por la calidad de la educación, pues, en muchos aspectos. Hoy se ha avanzado tanto que ya en los primeros grados que tú mencionabas, ya va avanzándose en la educación bilingüe, la enseñanza del inglés, la introducción de las nuevas tecnologías a la educación primaria y secundaria en el país. Muchísimo, pues. Hay muchos cambios en muchos sectores de la educación nicaragüense de cara a su calidad, en tanto que la lucha por la incorporación, la lucha por la matrícula escolar está bastante ganada en nuestro país, gracias a Dios, muy avanzado. La lucha ahora está en el tema de la calidad. Un tema que no es solamente nuestro, ¿verdad? Un tema que es universal. Sí. No hay país en el mundo, incluso Finlandia o Singapur, que países que tienen ocupan los primeros lugares en los rankings mundiales de la educación. El tema de la calidad es parte de la tarea diaria, parte de la tarea constante. Con este tema, es decir, a ver, no dejo de pensar, por un lado, la matrícula al 95%, pero también está el tema de la retención escolar, que eso era muy importante. Si bien había un 80% de matrícula antes, pero la deserción era enorme. Era enorme. Porque es decir, la gente no podía pagar, los hijos tenían que irse a trabajar con los padres en muchos casos. Las exigencias de las escuelas hacían que la gente dijera, bueno, pues ni modo, mejor no sigo. Exactamente. Sí. Ahora, con mecanismos como ese, que vos ya la matrícula no necesitas estar pagando mensualmente en la escuela, ya el muchacho no tiene, el padre de familia no tiene el motivo económico para sacar a su muchacho de la escuela. Hay otros mecanismos que utiliza el sistema educativo en el cual se matan dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, el caso de la alimentación escolar. Sí. ¿Verdad? La alimentación escolar es un mecanismo no solo y que es fundamental, ¿verdad?, para la alimentación de la niñez nicaragüense, una alimentación balanceada, rica en proteínas, etcétera,
sino que es un mecanismo para la retención escolar también, por lo que tú mencionabas, ¿no? Sí. Cosa que en Nicaragua hoy por hoy es 1.200.000 niños y niñas que gozan de escuelas subvencionadas, escuelas públicas de todo el país, todas las escuelas rurales del país, preescolar, primaria, que gozan de ese privilegio. Que dicho sea de paso, en los años que le tocó ser ministro de Hacienda, a uno de los ex candidatos a presidente de la República del pasado, la merienda escolar fue eliminada del presupuesto nacional, ¿verdad? Hay que recordar eso. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque son cosas que en Nicaragua han sucedido, hay que recordarlo, porque a veces se olvida estas cosas. Se olvida que la educación en Nicaragua estuvo privatizada, igual que la salud. Eran privadas, habían escuelas públicas y privadas con muy clara diferencia, ¿verdad? Hoy el avance en la calidad de la educación pública hace que las separaciones entre lo privado y lo público cada día sean menos en el campo de la educación, pues. Vamos a irnos a la pausa, pero yo recuerdo que, o más bien yo he escuchado a muchas personas que hablan con mucho orgullo de la educación pública antes de los 80s. Antes de la revolución, es decir, decían con orgullo, yo me bachilleré en tal colegio público, y habían colegios públicos que bueno, tenían mejores, y más aún antes en los años 60, por ejemplo. Sí, claro. Pero no, siento yo que en Nicaragua no hemos llegado a esos niveles de esa educación pública de la que se enorgullece mucha gente anterior. ¿Qué le haría falta a nuestra educación pública para poder que el estudiante diga, yo orgullosamente salí de tal colegio público? Claro. Quiero dejar la pregunta para después de la pausa. Después de la pausa. Deja la pregunta para eso. Sí, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Gusto. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Miguel de Castilla a propósito del Día Nacional de la Educación el 11 de enero. ¿Cómo lograr que las escuelas públicas, porque las escuelas privadas, bueno, tendrán sus exigencias y demás, pero que las escuelas públicas logren elevar calidades en educación, de manera que, como dicen algunos, bueno, yo me gradué de tal colegio público hace muchos años y eso era lo máximo, pues. Sí, esa comparación que algunos hacen o muchos hacen o hacemos entre cómo era la educación en los años 50, 60, 70 y hoy, o de los años de la Revolución, tiene la siguiente explicación. La Revolución Sandinista abrió las puertas a una inmensa cantidad de gente que está fuera del sistema escolar. En Nicaragua, por ejemplo, no había educación preescolar pública. En Nicaragua había una matrícula de unos 5,000 y pico estudiantes de educación preescolar antes del triunfo de la Revolución. En Managua habían 2, 3 escuelas privadas preescolares y en los departamentos igual, reducidos a las pequeñas clases medias de aquellos años. Con la Revolución, en el mismo año 1979-80, parece ese año de la matrícula escolar, la primera matrícula escolar en preescolar va a ser de 50,000 estudiantes. Ahí comienza el problema de la calidad. Igual va a pasar con la educación primaria y secundaria, en donde la primera matrícula escolar va a estar por 900,000 estudiantes, la primera matrícula escolar de 1980. Las aulas llenitas de estudiantes multitudinarias solo se van a aparecer con la Revolución y después de la Revolución. Sí. Antes de la Revolución las aulas van a ser de 30 alumnos máximo, ¿verdad? Yo tengo, bueno, mi libro
de 1968, la educación primaria nicaragüense, su mala y sus remedios. En ella hay mucha información estadística de la estadística de la educación de esa época. Reducidísima la matrícula. Aquella escuela te produjo una buena educación comparada con las necesidades de la época, ¿verdad? Una buena educación, pero para una reducida población. Sí. Aquella educación produjo una buena educación, un buen Ramírez Goyena, digamos, un buen instituto Ramírez Goyena en Managua, pero produjo el 53% de analfabetismo. Entonces, una inmensa cantidad de gentes que no tenían oportunidad de asistir a la escuela, ni de alfabetizarse ni asistir a la escuela. Entonces, lo que va a pasar después de 1980 es que va a haber una transformación de la clientela educativa matriculada en las escuelas y que va a obligar a esfuerzos gigantescos a los cuales no estábamos preparados ni económicamente, ni con el personal, ni con la calidad científico-metodológica de los maestros para manejar poblaciones así. Entonces, la calidad de la educación va a ser crisis con la explosión de la matrícula en los años 80. Okay. Yo vengo en un artículo mío, yo tengo un artículo más o menos largo que yo escribí sobre el origen, sobre la ruta de los problemas de la calidad de la educación en Nicaragua. Yo pongo 3 fechas, tres sucesos, 3 eventos de la historia de Nicaragua que han afectado la calidad y que tienen que ver con esto, que responden ya más empíricamente, responden más cercano a lo que tú mencionas. Uno es el terremoto de Managua. El terremoto de Managua yo lo estudio en ese artículo, con datos estadísticos, todo lo que va a pasar, tanto en Managua como en el entorno de Managua, porque la población escolar afectada en Managua, muchísimas de ellas, las familias se van a desplazar a Masaya, a Jinotepe, a todo el entorno, sí. Y entonces el sistema escolar va a crujir. Entonces, ese es un suceso muy fuerte. Además del daño a la infraestructura en Managua, sí. Es cuando comenzarán a hablarse de la utilización de edificios escolares para 2 o 3 turnos o edificios escolares para 2 o 3 colegios, 2 centros educativos dentro del mismo edificio que quedó bien. Entonces, el terremoto es un trauma para el sistema educativo nicaragüense. Porque la pregunta tuya se refirió a los años 70, ¿verdad? Sí. Correcto, 60, sí. 70. Yo hablo de la educación de Nicaragua de los años 60, como de muy buena calidad, digo, de los años 60, pero a partir del terremoto, ese impacto para adelante, ya tenemos un primer trauma nacional que va a tener que ver con la calidad. El segundo tendrá que ser el de la revolución sandinista, que va a abrirle las puertas, gigantescas puertas, a toda la población que no había tenido oportunidad anteriormente de educarse. O que estaba reclamando en ese momento, con la gran oferta de la revolución, estaba reclamando en ese momento un matrícula escolar. Y el tercer gran momento que va a afectar la calidad de la educación, lo va a crear el neoliberalismo en este país. Los 3 gobiernos neoliberales van a terminar de matar al muerto, digámoslo así, en el terreno de la calidad de la educación, por los cobros en las escuelas. Porque es que eso le iba a decir, es decir, hace 40 años la revolución, hace 30 años empiezan los gobiernos neoliberales, que votan, digamos, el proyecto educativo de la revolución, pero eso fue hace 12 años, es decir, eso terminó hace 12 años. Ciertamente se ha elevado la cantidad de gente estudiando en todos los niveles, ¿verdad? Pero, digamos, en estos últimos 40 años es como para pensar, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo para poder hacer que
que todos estos que están entrando no solamente tengan alguna mejor condición, porque sí se han mejorado mucho las condiciones para aprender, ¿verdad? Se está trabajando el tema de las tecnologías, pero el tema de las exigencias pedagógicas no sé hasta dónde se ha logrado o con qué fuerza se ha logrado meter apretar, digamos, por ahí. Diríamos que pensando los 12 años, con estos antecedentes que he mencionado, y recordando que el antecedente más próximo fue hace poco, ¿verdad? Que en términos educativos estas cuestiones no son inmediatas, ¿verdad? La educación tiene la característica, yo lo he mencionado también en otro trabajito mío, que no es igual, porque la gente pregunta, bueno, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha traído, casi está en el 97% de electricidad en el país, de cobertura eléctrica en el país. Sí. Y el presidente Ortega, pucha, esa carretera que va para Bluefield y ahorita hacia el norte, el Caribe norte, y todo el país lleno de carreteras, ¿verdad? ¿Y por qué la educación no es igual? Dice, ¿verdad? Porque en la educación los tiempos son más lentos. Lo que hoy estamos sembrando en educación lo cosecharemos en los próximos años. Estamos creando las condiciones, por ejemplo, todo el tema de la tecnología, todo este tema del inglés en los primeros grados, todo el desarrollo de la educación en Nicaragua, en educación preescolar, etcétera, que ha habido en los últimos años, todo eso va a conocerse, va a tener su producto en los próximos años. Yo pediría tranquilidad, va a haberla. Ese salto de calidad de pronto lo vamos a encontrar frente a nuestros propios ojos, porque estamos haciendo eso, estamos sembrando en educación para cosechar muy pronto. Que se están haciendo transformaciones profundas en el campo educativo, se han hecho en estos 12 años, se están haciendo, ha habido mucho debate sobre esto. Por ejemplo, un tema central, de toda centralidad para tener confianza en lo que yo estoy diciendo sobre el futuro de la calidad de la educación en Nicaragua, es el tema de la articulación de los subsistemas educativos. Este es un hecho único, en América Latina no existe eso. Tal vez en Cuba, no sé en qué otros países, pero ese hecho de que en Nicaragua haya una reunión semanal, quincenal, de las principales cabezas de los 3 subsistemas educativos, del CNU, el Ministerio de Educación e INATEC, ¿verdad? Para discutir la educación y que se planifique la educación coordinadamente, y que la universidad, por ejemplo, la facultad en la que yo trabajo, que es la Facultad de Educación, esté ligada al Ministerio de Educación en la formación y capacitación de maestros. Eso no existía en Nicaragua, y eso es de ahorita. Esas cosas seguramente van a tener su impacto en los próximos días, en los próximos años, porque estas cosas están surgiendo ahorita, han surgido ahorita. Esa articulación del sistema educativo nacional, esa articulación de los diferentes procesos, particularmente en el campo curricular y en el campo de la formación y capacitación de maestros. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí se me viene a la cabeza una que quiero dejar para después de la pausa, el tema de la educación a distancia. A distancia pensando físicamente, pero también en la distancia en tiempo, porque están también los cursos por encuentro y demás, ¿no? Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua, conversamos con el doctor Miguel de Castilla. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con el doctor Miguel de Castilla. Retos varios, y decíamos antes de irnos a la pausa, el reto de la educación a distancia. Se estrenó Nicaragua, aunque había ya una planificación
2016, 2017 de empezar a trabajar el tema de la educación en línea, por ejemplo. Creo que hacia el 2014, 2015 la universidad empezó a ir a las comunidades y ahí se vienen, además del tema del uso de las tecnologías, se me ocurre a mí pensar en el tema de la aplicación práctica de los conocimientos. Es decir, ¿para qué voy a estudiar? No sé, ¿para qué me sirve aprenderme los ríos de Europa si no conozco los ríos de mi comarca? Pues, o no sé cómo utilizarlos, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, cómo explotarlos racionalmente esos ríos. Pues, se me ocurre pensar ahorita en eso, la tecnología y la aplicación de la educación para fines prácticos. Claro. La educación en línea, la educación a distancia o por encuentro, como se le llama, para Nicaragua es también una cuestión muy nueva. Desgraciadamente los espacios históricos entre nuestro país y otros países de la misma región en educación son grandes. Por ejemplo, Costa Rica tiene hace 20, 30 años la UNED, la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Uh-huh. Hoy la Universidad Nacional Estatal a Distancia tiene doctorados. Es decir, enseñanza en línea desde hace como 30 años. En esa época, claro, sin computadora, por teléfono. Uh-huh. Yo estuve con profesores míos de la Universidad de Costa Rica presenciando procesos de consulta por teléfono de estudiantes que le hacían a profesores allí en la UNED, hace como 12, 14 años que estudiaba en Costa Rica yo. Mucha distancia. En Venezuela igual, la Universidad Nacional Estatal a Distancia de Venezuela igual, de mucho prestigio y muy vieja. En Nicaragua estas cosas nuevas. Ya tenemos una universidad a distancia nosotros, igual parte del sistema público de universidades públicas en Nicaragua, Universidad Nacional en línea en nuestro país, que es parte, ofrece un buen conjunto de carreras, más de 30 carreras a una población muy grande, más de 30,000 estudiantes en Nicaragua, hoy por hoy. Igual, esto comenzó hace 4 o 5 años, esto va avanzando día a día con nuevos conocimientos, vienen asesorías extranjeras a apoyar estos procesos, al CNU, al Ministerio de Educación, son parte de esta articulación que estaba hablando yo anteriormente. E igual en el caso de la educación en línea, en la educación secundaria, ¿verdad? Hay que recordar que hay en Nicaragua hay muchos estudiantes de zonas rurales que vienen los días sábados a educación por encuentro, ¿verdad? Que combinan lo presencial con el trabajo por celulares, etcétera. Hoy gran parte de la educación en la educación pública se está manejando por celulares, ¿verdad? Los estudiantes de 4º, 5º año trabajan directamente, se dejan tareas, se responden cuestionarios con profesores, con estudiantes a través del celular, etcétera. Entonces son hechos muy nuevos, muy novedosos, a los cuales debemos de darle seguimiento constante para su perfeccionamiento. En Nicaragua hay una idea que surgió también en este periodo de 12 años de los famosos congresos internacionales sobre temáticos, por ejemplo, educación de adultos o educación especial, ¿verdad? Un congreso internacional sobre educación especial, vienen expertos de Cuba, de España, de Costa Rica, de México a dar conferencias a profesores de educación especial del país, o para el tema de la educación a distancia. Hay mucho congreso internacional que aparece en la noticia de pronto del Ministerio de Educación
o del CNU informando de estos congresos, que es parte de la misma dinámica de aprendizaje del sistema educativo. Todas estas cosas son nuevas, que, vuelvo a repetirlo yo, deberá dar sus frutos en los próximos años. Yo diría que tengamos paciencia, que si dentro de 5 años no tenemos ya respuestas favorables que debemos de tenerlas, ya entonces sí reclamar que qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Hay un comportamiento muy bueno que ha surgido recientemente también en los últimos años, los últimos meses, que es el tema de la evaluación. Hacer uso de la evaluación permanente para ir viendo cómo van los procesos educativos. La evaluación es un mecanismo que usan mucho los países asiáticos en la educación. Sí, no, y que además, es decir, la planificación sin evaluación no funciona. No funciona, entonces ir evaluando permanentemente para ir sabiendo cómo vamos y para ir modelando los cambios de cara al futuro, pues. Entonces, así está, hay una bulla, una explosión de las expectativas, una explosión de las acciones alrededor de lo nuevo en el campo de la educación. Es decir, de aquel día 11 de enero del 2007, cuando se desprivatiza la educación, del 2008, que celebramos el primer aniversario del Día Nacional de la Educación, a hoy muchas cosas han pasado en Nicaragua en el campo de la educación. Algún compañero nos sugería, yo escribí un libro que se llama Nicaragua en sus 3 educaciones. Nicaragua en sus 3 educaciones, que tenía que ver con la educación de la época de Somoza, la educación de la época de la Revolución, la educación en la época neoliberal. Algún compañero me sugería que ya hay que ir preparando la Nicaragua en sus 4 educaciones para ver el corte de este periodo y ver todas las cosas que han pasado, para dejar ya hipótesis abiertas a lo que hemos tocado acá sobre los productos futuros que hay que esperar como resultado de todos estos haceres en el campo de la educación a nivel nacional. Día de fiesta, 11 de enero. Día de fiesta para la educación nicaragüense. Pero día de planteamiento de muchos retos, pues, hemos conversado aquí, es decir, hay un montón por hacer todavía. Por favor. Sí. Muchísimas tareas. Y allí es donde nos deja renco, donde nos duele más la muerte de Luis Amaya Mesa, porque era tan necesario. En momentos Luis no tuvo oportunidad de ver eso. Muchas veces hablamos con esto con él. Yo con Luis hablaba 2-3 veces a la semana sobre estas cosas y sobre otras tantas cosas. Y una de las cosas era sobre esto. Desgraciadamente Dios no me le dio permiso de ver eso que estamos diciendo, de los saltos en la calidad que veremos en el futuro seguramente en Nicaragua, y que él contribuyera tanto a que se consigan esos logros en la calidad de la educación de cara al futuro. Así es. Bueno, quiero agradecerle. Bueno, que ha estado con nosotros platicando. Recomiendo a nuestras amigas, amigos televidentes este libro, Suma Pedagógica. A ver, lo subo un poquito aquí. Suma Pedagógica, del cual ya conversamos la vez pasada, aquí en el programa, que es del 98 al 2018, 20 años pensando y escribiendo. Son artículos del doctor Miguel de Castilla acerca de educación en Nicaragua, que tiene temas sobre los que hemos conversado ya. Exactamente. Acá, Quiero agradecerle nuevamente. Claro. Todo lo mejor en el 2020. Para ti, para tu padre, para tu familia, todo lo mejor igual. Cómo no, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía, por su atención en este programa que esperamos haya sido de provecho para usted.